casa es un hogar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales. Un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Hoy hablaremos de un breve viaje a través de la Biblia. La Biblia es la única y suficiente base de nuestra fe. Es la infalible palabra escrita de Dios en todos sus libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Creemos que es única, verbal y totalmente inspirada por el Espíritu Santo y fue escrita sin error en los manuscritos originales. Y ella debe tenerse como suprema y final autoridad en todo aquello que enseña. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Un autor anónimo escribe esto acerca de la Biblia y me voy a permitir leerles. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Extraordinaria anotación, ¿verdad? Bueno, la Biblia para nosotros es el alimento espiritual y por eso nuestra vida dependerá de cuánto la conozcamos y cuánto la obedezcamos. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 4 dice: Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos alimentar nuestro cuerpo de una manera saludable para poder subsistir y sobrevivir. De igual manera, para poder sobrevivir espiritualmente, crecer espiritualmente y mantenernos saludables espiritualmente, es necesario alimentarnos con la palabra de Dios. Sí, el Salmo 119, el versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted no puede estar seguro de que una lámpara encenderá hasta apretar el interruptor y usarla. De la misma manera, usted no puede saber si la Biblia es la palabra de Dios, sino hasta que la haya utilizado en su propia vida. Cristo es el punto central de la salvación. Las preguntas de ciencia e historia
pueden esperar, pero la pregunta acerca de nuestra propia relación con Dios, de nuestra salvación, no puede esperar. Cierta joven tomó una vez un libro para leerlo, pero pronto lo dejó de lado encontrándolo aburrido y difícil de comprender. Muy poco tiempo después, conoció a un joven por el cual se sintió muy interesada y atraída. Durante su amistad terminaron enamorándose y luego se enteró de que dicho joven era el autor de dicho libro. Por segunda vez entonces comenzó a leer el libro y esta vez lo leyó de pasta a pasta, prestándole mucha atención y con mucha avidez. ¿Por qué un interés tan tremendo de la noche a la mañana? Pues sencillo, porque ahora conocía y amaba al autor del libro. Asimismo, nos sucede cuando nos enamoramos de Dios. Cada día queremos saber más y más de Él. ¿Qué nos dice en ese maravilloso libro llamado la Biblia, su santa palabra? Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, tanto la lectura y el estudio de la Biblia deben constituirse en un deleite para el verdadero cristiano, comprendiendo y aceptando que las grandes verdades que Dios quiere enseñarnos las encontramos en su interior. Es por eso que entonces la Biblia está constituida por 66 libros, 1188 capítulos y 31.187 versículos, dividida en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nadie comprenderá las Escrituras del Nuevo Testamento de manera apropiada si las Escrituras del Antiguo Testamento constituyen un misterio. Sin embargo, para el cristiano promedio, la pauta, unidad y progresión del Antiguo Testamento son vagas y desconocidas. Aunque casi todos sabemos acerca de la historia de Noé y el arca, de Moisés y el Mar Rojo, y posiblemente algunas otras historias interesantes aprendidas en la escuela o en la casa, o lo que antes se denominaba la historia sagrada. El Antiguo Testamento a menudo parece fragmentario y es considerado solo como un grupo de historias parcamente conectadas. Pero la comprensión de los caminos y de los propósitos de Dios en esta era, así como su plan para las eras futuras, precisa de una clara comprensión del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay alrededor de 350 citas directas o claras alusiones del Antiguo Testamento en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Esto significa que hay alrededor de un promedio de 15 referencias al Antiguo Testamento por capítulo, y esto solamente en un libro. Esto demuestra entonces el valor y el significado del Antiguo Testamento para nuestra era y para el Nuevo Testamento. No podemos ni debemos despreciarlo por ser antes de Cristo. El Antiguo Testamento es crucial para comprender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Levíticos debe leerse a la par con la epístola a los Hebreos para una mejor comprensión, tanto del uno como del otro. En el Antiguo Testamento se desarrollan grandes verdades doctrinales. Por ejemplo, se registran significativas revelaciones acerca de los atributos de Dios como son su majestad, su poder, su santidad y su soberanía. Su amor, bondad y sabiduría son los temas de muchos salmos y de muchas declaraciones proféticas. Quizá sea nuestra falta de comprensión del Antiguo Testamento lo que ha introducido una deficiencia básica en nuestro conocimiento de Dios y como resultado en nuestro caminar con Él.
Después de un estudio serio del Antiguo Testamento, uno se siente inclinado a caminar con una mayor reverencia delante de nuestro majestuoso Dios. El Antiguo Testamento está constituido por 39 libros, 929 capítulos, abarca más de 4.000 años y alrededor de 31 autores. Estos libros contienen la historia de la nación de Israel, las leyes dadas por Dios, el pacto de Dios con Abraham, con David, con Moisés y sus descendientes, poesía penetrante e inspiradora y los mensajes de los profetas. El Antiguo Testamento se divide en dos grandes partes distintas, cubriendo cada una de ellas 2.000 años aproximadamente. Son Génesis de los capítulos del 1 al 11, donde Dios tiene un trato con toda la humanidad. Y la segunda parte, que va desde Génesis 12 hasta los profetas Esdras y Nehemías. Vemos entonces que Dios tiene un trato con Israel a través del pacto con Abraham, la ley de Moisés, la tierra prometida, los gobernantes nacionales, la división de la nación de Israel y su restauración parcial. Finalmente, como cumplimiento de su promesa, Dios restauró a muchos del pueblo a su propia tierra. El periodo final de la historia del Antiguo Testamento acerca de Israel se registra en Esdras y Nehemías, los dos últimos libros fundamentales. Este periodo de 150 años se centra en la restauración política y espiritual de Judá. Con el fin del libro de Nehemías llega a su fin la historia del Antiguo Testamento y transcurrieron unos 400 años antes de que la escritura reanudara la historia. Fueron 400 años de silencio. Por eso normalmente uno encuentra en la Biblia, precisamente cuando se separa el Antiguo Testamento con el Nuevo, una hoja que está totalmente en blanco. ¿Y esto qué significa? Que esa hojita está hablando de esos 400 años. Vemos que antes de esos 400 años hubo un silencio sepulcral. Pero los años de silencio serían interrumpidos por un mensajero angélico, el arcángel Gabriel, que anunciaría el nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de Jesús el Mesías. El Nuevo Testamento prosigue la historia comenzada en el Antiguo y es la culminación de la maravillosa revelación inspirada por Dios a la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido dar bendición y redención al hombre por medio del Mesías. Y el Nuevo Testamento es el registro que Dios hizo precisamente esto. Sin los 27 libros del Nuevo Testamento, habría una incertidumbre acerca de las promesas y de los propósitos de Dios. Y muchas preguntas significativas quedarían prácticamente sin respuesta. El Nuevo Testamento es mucho más corto que el Antiguo y cubre un lapso de tiempo mucho menor. Pero el Nuevo Testamento cubre la era de más significado en la historia del hombre. Aquellos años en los que Dios se hizo hombre y trajo salvación a una humanidad perdida. Vemos entonces que Dios de alguna u otra manera ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida a través de su palabra. El Nuevo Testamento vale toda una vida de estudio y escrutinio por cuanto responde a las preguntas más significativas que las personas hayan hecho jamás. Como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Hay alguna verdadera esperanza? ¿Cómo es Dios? ¿Puedo ser librado de la culpa del pecado? ¿Soy amado por Dios? ¿Cómo ser salvo? Pues bien, Jesucristo, la palabra de Dios hecho carne, es la profunda respuesta a todos estos interrogantes. El Nuevo Testamento se compone, como dijimos,
de 27 libros, 260 capítulos y abarca 100 años de historia y alrededor de 9 autores. 4 de estos libros, por cierto, son llamados evangelios, donde se registra la vida y el ministerio de Jesús, que ocupan una tercera parte del volumen total del Nuevo Testamento. Es importante no solo comprender el énfasis de cada evangelio individual, sino también combinar los 4 evangelios y ver la pauta y la progresión de la vida de Cristo. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, sigue a los 4 evangelios. Hechos de los Apóstoles es el libro de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, que por cierto no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento tienen sus raíces históricas en el libro de los Hechos y que proclama el nuevo pacto. Luego vienen las epístolas, que son la explicación de ese nuevo pacto y están constituidas por 3 epístolas paulinas divididas en 4 grupos, a saber, el primer grupo, llamado las primeras epístolas, como son los Gálatas y la primera y segunda de Tesalonicenses. El segundo grupo, conformado por las epístolas mayores, es decir, primera y segunda de Corintios y la epístola a los romanos. El tercer grupo está conformado por las epístolas escritas desde la prisión. Por ejemplo, la epístola a los Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y el cuarto grupo conformado por las epístolas pastorales, como son la primera y segunda de Timoteo y la epístola a Tito. Después vienen las epístolas generales, llamadas también epístolas universales, como son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la epístola de Judas. Cerrando así el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, que es el cumplimiento del pacto. Vemos entonces que el Nuevo Testamento es la historia de los esfuerzos de Dios para redimir a la perdida y pecaminosa raza humana. Es el registro del establecimiento del nuevo pacto, que fue la manera que Dios utilizó para salvar a la humanidad perdida. Ya dijimos, en el Antiguo Testamento Dios había prometido que establecería un nuevo pacto con su pueblo Israel, según lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos del 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremendo pasaje, ¿verdad? El Mesías de Israel sería entonces el agente que traería ese nuevo pacto a la existencia. El nuevo pacto se centrará en la vida espiritual y redención de Israel. Sin embargo, a medida que se desarrolló el Nuevo Testamento, dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Se hizo, lógicamente, pacto con el nuevo pacto que abarca más allá de Israel y abarcaría el resto de la humanidad, como lo puede expresar la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, versículos del 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto entonces fue la provisión de salvación de Dios para un pueblo perdido que no podía salvarse a sí mismo. Jesucristo, el Mesías de Israel, inauguró un nuevo pacto con su muerte sacrificial en la cruz. Por eso, los motivos para que se acerquen a las Sagradas Escrituras a todos ustedes, con disposición, con respeto, reverencia y ánimo de aprender. Los motivos para que la lean, la escudriñen, para que la estudien, la mediten, la memoricen. La Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Pese a que es el libro más vendido en el mundo, no debemos tomar su lectura a la ligera. Es importante leerla, estudiarla, escudriñarla, practicarla y compartirla de una manera práctica y sencilla, sin caer en extremismos, en misticismos, en fanatismos, en religiosidad, en legalismo. De modo que tengamos una mejor relación con los demás y un vínculo estrecho con Dios. Hay muchos casos de personas que han cambiado sus vidas y conocido a Jesús mediante la lectura de la Biblia. Cada libro que contiene es una fuente de sabiduría y sus enseñanzas se aplican a cualquier generación. Si bien existen muchos motivos por los cuales la lectura de la Biblia debe ser una prioridad, veamos algunas de ellas, o algunos de ellos más bien. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es un hecho. Necesitamos madurar espiritualmente. De igual manera, también guía nuestra vida. Necesitamos practicarla. No cambia y es eterna. Contiene la verdad. Nos enseña a distinguir las falsas doctrinas de las doctrinas verdaderas. Podemos adquirir sabiduría. Nos corrige, nos guía a Jesús. Nos inspira y nos brinda ánimo, nos insta a alabar a Dios, nos ayuda a incrementar nuestra fe, nos exhorta a no pecar más, sirve de protección ante los ataques del enemigo, nos permite disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo y de una vida abundante. Es por eso que no podemos despreciar las Sagradas Escrituras. Todos los días de nuestra vida deberíamos alimentarnos espiritualmente a través de ella. Así que yo los motivo para que estudiemos la palabra de Dios, la leamos y verdaderamente la hagamos viva en nuestros corazones, para luego aplicarla a todos los días de nuestra vida. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti nos acercamos con ánimo pronto, con actitud de agradecimiento y reverencia para que nos limpies de todo pecado y nos libres de todo mal. Gracias por habernos dejado ese extraordinario legado como lo es la Biblia, las Sagradas Escrituras, tu santa palabra. Con ella aprendemos acerca de ti, de tus planes, tus propósitos, tus principios, tus estatutos, tus promesas, tus secretos. Enséñanos a caminar en ellos y ordena nuestros caminos. Te alabaremos con rectitud de corazón cuando los aprendamos. Por medio de ellos, límpianos, Señor. Limpia nuestros caminos, permítanos llevarlos en nuestro corazón y enseñarles a otros estos principios. Definitivamente es una riqueza extraordinaria y maravillosa que no podemos despreciar ni descuidar. Enséñanos a regocijarnos en tu palabra. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas y vivifícanos con ella. Haznos entender tu palabra para que nos apartes de la mentira y del engaño.
susténtanos con ella, ya que es nuestro consuelo, nuestra aflicción y nuestra delicia cada día. A través de ella, tú, Señor, evitas que seamos enjuiciadores, que seamos murmuradores y que seamos mentirosos y engañadores. Quédate con nosotros, pues, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración. Conéctate más con nosotros.